Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando no confiamos en nosotros mismos, cuando tenemos una falta de confianza, cuando creemos que no vamos a ser capaces de hacer determinada acción, determinada actividad, alguna cosa que nos gustaría hacer, pero que sentimos seguramente miedo a hacerlo por aquello de no dar la talla. Por lo tanto, ahí tenemos claramente una falta de confianza. Vamos a hablar de distintas situaciones. Por ejemplo, en el ámbito laboral. También podemos hablar en el ámbito personal. Podemos hablar de cualquier tipo de situación que implique una confianza, ¿no? Para poder hacer esa acción. Va a ser un capítulo genérico, pero sí que nos gustaría poner algunos ejemplos, ¿no? Para que se entienda mejor. ¿Qué sucede? Primero identificar, cómo podemos identificar que tenemos una falta de confianza, cuáles son ¿no? los indicadores que indican que nos falta confianza en algo. Y luego, pues vamos a ver qué podemos hacer para aumentar esa confianza, ¿no? Incluso vamos a ver qué ideas hay detrás, qué creencias hay detrás que nos llevan a esa falta de confianza en nosotros mismos y cómo le podemos dar la vuelta para mejorar esa confianza, ¿no? Eso sería en una capa más profunda que también pues vamos a tratar. Así que hoy me gustaría empezar con Juan Pedro Sánchez. Me gustaría que, bueno, pues podamos indagar, ¿no? Empezando a definir, ¿no? Cómo podemos identificar que nos falta confianza. Y bueno, pues a ver qué nos cuentas, Juan Pedro, cuando quieras. Bueno, pues la verdad es que da para mucho hablar de este tema, porque claro, la confianza, fíjate que es justo lo contrario del miedo, ¿no? Exacto. Con lo cual, si sentimos miedo, ese es el primer indicador, ¿no? Que hay ausencia de confianza. Claro, eso se traduce, pues es una sensación de inseguridad, ¿no? Una sensación de falta de control o una sensación de dependiendo de lo que queramos conseguir. Porque claro, fíjate, yo creo que esto está muy relacionado también, los miedos, como en contraposición a la confianza, ¿no? La autoconfianza, a los capítulos que hicimos de las heridas emocionales, ¿no? Sí. Porque dependiendo de cuál sea tu herida emocional, tu necesidad principal, ¿no? Pues tendrás miedo a eso, a no tener eso. Si tu necesidad principal es el control, pues será miedo a no controlar la situación. Si es la perfección, pues miedo a no hacerlo bien, ¿no? Hacerlo Ujú. correcto, no hacerlo perfecto. Correcto. Si es que te da miedo pues a que te reconozcan, ¿no? Te acepten, ¿no? Pues miedo pues eso, a no caer bien, a que te rechacen, te Ujú. critiquen. Entonces, claro, ahí hay el para qué o el por qué tienes miedo, te lo tienes que preguntar tú, ¿no? Pero esos indicadores, pues primero es esa sensación física, ¿no? De la emoción, como sabemos, está en el cuerpo, es esa sensación, ¿no? Que va del abdomen hacia abajo, ¿no? Como ese hormigueo, ¿no? Puedes tener en el estómago, Ujú. decir, bueno, voy a hacer algo pues eso, que no confío en mí. ¿Por qué? Pues no lo sé, puede ser también por falta de práctica a lo mejor, porque vas a Ujú. hacer esto que se llama, ¿no? La zona de control, la zona de confort, perdón. Ujú. Es salirte de tu zona de confort, de lo conocido, de lo que estás Ujú. habituado. Entonces, cuando vas a hacer algo, una actividad que no has hecho nunca, vas a un sitio que no has estado nunca, Ujú. vas a relacionarte con alguien que no lo has hecho nunca, pues, a ver, es normal sentir cierta precaución, sensación de inseguridad. El problema viene cuando esto es desproporcionado, ¿no? Claro. Cuando aquello o te paraliza y no lo haces, si es que se supone que lo tenías que hacer, porque es un ámbito laboral, oye, y entra dentro de tu rol, ¿no? Pues te van dando cada vez retos más elevados, pues tienes que hacerlo en principio, ¿no? Porque, oye, si vas a tener que presentar producto o servicio en público y nunca has hecho una presentación en público, pues bueno, vas a temblar seguro, si eres un medianamente responsable. Y aquí, con esto de ser responsable, también me gustaría señalar que es un buen indicador también de que te sientes responsable de lo que vas a hacer. Porque si no, si te importara tres pimientos, probablemente ni te inmutarías, ¿eh? Ujú. Entonces yo suelo decirle a las personas que quieren trabajar, ¿no? Su autoconfianza es, oye, a ver, que es normal tener cierta tensión emocional,
porque esto es bueno, esto significa que te sientes responsable, que quieres hacerlo bien, que quieres hacer un buen trabajo, que quieres, bueno, pues relacionarte de una manera adecuada, tener relaciones de calidad, quieres hacerlo bien. Ahora, el problema está en que esto sea desproporcionado, porque como sabemos que el miedo a perder o el miedo a hacerlo mal te hace precisamente eso, hacerlo mal, pues entonces es paradójico, ¿no? Entonces la clave está en moderar ese miedo, en equilibrar ese miedo. Pero eso para la parte externa, ¿no? Pero la parte interior que nos interesa, ¿no? Desde la inteligencia emocional es luego, bueno, ¿y yo por qué? Lo que decíamos al principio, ¿yo por qué tengo miedo? Porque tengo miedo a no hacerlo perfecto, a que me rechacen, que me critiquen, que me juzguen, a, pues esto, a no tener el control de la situación. Entonces, esto es un trabajo ya interior, ¿no? De averiguar por qué. Pero no es para eliminar el miedo, ¿eh? A mí me gusta incidir en esto, que no se trata de eliminar el miedo, se trata de equilibrarlo, modularlo para que no sea desproporcionado. Ujú. Porque el tener miedo es bueno, nos lleva a ser más precavidos, a prepararnos, ¿no? La ansiedad es miedo que anticipa el peligro, ¿no? Ujú. Entonces te anima a prepararte. El problema es cuando esto es desproporcionado y ya no te deja prepararte, no te deja dormir, no te deja hacer las cosas bien, ¿no? Claro. Entonces sería un poco eso, desde así a vista de pájaro. Ujú. Porque, Juan Pedro, luego hay una situación, ¿no? Que has dicho muy bien, que es esa situación de cuando es la primera vez que hago una cosa, es normal ahí tener una falta de confianza, pero ¿qué sucede cuando esa acción, esa actividad, tú ya la has hecho, pero ha salido mal y tienes que volverla a hacer? Ahí muchas veces esa falta de confianza se apoya en esa mala experiencia previa. Mm. Sí, ahí, claro, ahí entra mucho el manejo de la narrativa interior, el Ujú. autodiálogo, ¿no? Porque, claro, si tú achacas a que te equivocaste por tu culpa, solo lo atribuyes a temas internos, a que yo soy malo, es que no se me da bien, es que yo hago las cosas siempre mal. Ujú. Entonces, claro, si te estás autoflagelando, autoculpando, pues vas a tener un miedo todavía mayor la próxima vez, porque vas a decir, a ver si esta vez, pero es que claro, si es que estas cosas no se me dan bien. O sea, empiezas a sembrar ideas de estas bomba, ¿no? Que son minas en Sí, tu mente, minas mentales. exacto. Pues si siembras minas mentales de, es que se me va a dar más, seguro que pasa algo que me hace que... Entonces, claro, te estás autosaboteando, que lo Exacto. decimos en la matriz emocional, te estás autosaboteando y generando caos emocional. Entonces, hay que trabajar la autoconsciencia, te tienes que dar cuenta, a ver cómo te estás hablando, porque si te has equivocado, bueno, tendrás que ver realmente por qué te has equivocado, en qué te has equivocado y tratar de corregir eso, si era que no te habías preparado bien o que no habías estructurado bien o organizado bien el trabajo, Ujú. o qué es lo que tú creías que iba a suceder de una manera y sucedió de otra, para ver cómo puedes prevenirlo. Ahora, hay un problema, ¿eh? Y es que como quieras tenerlo todo controlado al 100%, bajo control, vas a sufrir. Ya lo Ya te podemos lo digo, avanzar. ya Ya te te lo lo digo digo ahora. yo. Ya te lo digo yo. Sí, sí, Porque, bueno, porque a mí me ha pasado también. Y no sé, sí, sí. supongo que a vosotros también, Sí, ¿no? sí, Es claro. como tú quieras tenerlo todo preparado, da igual como sea, en la cabeza, en un Excel, en un papel, todo apuntado, todo, no vas a poder porque la vida es incontrolable y tú no sabes lo que va a pasar cuando estés haciendo ese trabajo, esa tarea, vayas a ese sitio, lo que sea, Ujú. no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que va a decir el otro o quienes estén allí, no sabes cómo qué le va a pasar al ordenador. Yo me acuerdo mucho de las Mm. presentaciones, las demos que hacíamos cuando trabajaba en informática, Ujú. la demo en el cliente, que estaba todo preparado, probado en el ordenador. Bueno, pues ese día algo no Fallaba. iba del ordenador, no fallaba la conexión, el dato no salía correctamente, el cliente preguntaba por otra cosa que tú no tenías prevista. Entonces vas a sufrir. Claro, la clave está en confiar. Confiar en uno mismo, sobre todo. Y, claro, por supuesto, prepararse, ¿eh? No digo confiar y no prepararse. Claro, En claro. prepararse lo mejor posible y confiar que aquello que no controlas, bueno, pues que lo vas a salvar de la mejor manera posible. Aquí Ujú. habría que hacer repaso de
cuando te ha pasado algo, oye, a ver, si estás aquí vivo, aquí y ahora, pues es que algo bien has hecho, ¿no? En tu vida. Digo yo, no sé. Aunque sea respirar, ¿no? Aunque sea respirar, porque si no, no estarías vivo Claro, o claro. viva, ¿no? Entonces, oye, ya es un éxito. Estar aquí y ahora es un éxito. Así que no sé qué opina Mercedes. A ver. Seguro que, bueno, de Mercedes nos va a dar un repaso ahora. No, estaba pensando ahora, con la que está cayendo, estar vivo es un éxito. Sí que es cierto. Ahora, cuando decíais esto de la vida es sabia y cuando crees que lo controlas todo pasa algo, bueno, es que cuando crees que controlas todo se va la luz, ¿no? Y te das cuenta que no controlabas a Endesa, por decir una empresa, ¿no? O sea, que por ahí va el tema. Me parece muy interesante este tema. Mirad, voy a contar algo mío. Ya sabéis que lo hago, siempre me desnudo un poco. A mí durante un tiempo me llamaban la niña del no, de los nos, ¿no? ¿Sabéis por qué? Pues porque decían muchísimo que no. ¿Sabéis eso que le pasa a muchas personas que no saben decir que no? Bueno, pues yo no sé decir que sí a veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo a veces miedo de no hacerlo perfecto, de no estar a la altura, me exijo mucho y a veces se me han propuesto cosas, sobre todo cosas que suponían pues una exposición por mi parte, que yo pensaba vas a hacer el ridículo, ya verás, y he dicho que no. He dicho muchas veces que no, ¿no? ¿Sabéis? Eso que a mucha gente le cuesta, pues yo de entrada es que no. Y tiene que ver con la falta de confianza, ¿no? Ahora decía Juan Pedro, me ha gustado mucho de que sí que es verdad que en el cerebro o activas el miedo o activas la confianza, pero el miedo va a estar ahí. Lo que tenemos que intentar es que no esté siempre, sino que haga su función real, que es estar de vez en cuando realmente hay una situación de alarma. El miedo, como decía, es necesario. Somos seres humanos y estamos viviendo aquí y el miedo es una alerta que a nivel cerebral te está diciendo ahí hay un tema y vas a tener que estar atento y está genial. Y fisiológicamente, como cualquier emoción, desencadena unos cambios que te permiten precisamente estar alerta, ¿no? Bueno, pues muchas cosas. Alguien se plantea, ¿no? Es que mientras estaba corriendo y tenía miedo, no he notado esto, no he notado lo otro. Bueno, es que el cuerpo ya se encarga, ¿no? De pararlo todo, cualquier función metabólica, cualquier función orgánica para que puedas concentrarte en ello. ¿Qué pasa? Que si siempre estás ahí, estás poniendo el cuerpo a prueba al máximo y lo que tienes que hacer es no tener ahí detrás de la oreja el miedo, ¿no? A mí, ¿sabéis con qué me gusta compararlo? ¿Sabéis ese miedo de la primera cita? Que estás como tenso, pero te hace ilusión, ¿no? Pues hay que como que utilizar eso, ¿no? Esa tensión para decir, mira, quiero que vaya bien, pero al mismo tiempo me hace ilusión. Voy a estar atento y voy a intentar fluir con la situación, ¿no? Mirad, yo creo que lo más importante siempre, y lo hemos dicho muchas veces, para lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, es el proceso mental de todo esto, el entrenamiento mental, el darte cuenta de que muchas veces no tenemos miedo, sino que tenemos miedo al miedo, nos da miedo que llegue una situación para la que ya nos estamos preocupando y que ya nos estamos anticipando, ¿no? Por nuestra falta de confianza. Y es importante darse cuenta de esto y siempre lo decimos, si hay un miedo y no hay confianza es que detrás hay unas creencias que tenemos que descubrir y tenemos que ir a tirar del hilo a ver cuáles son y que nos están impidiendo confiar en nosotros y nos están autosaboteando, ¿no? Como decíais ahora. Pero, a ver, hay algo más. Es un proceso de entrenamiento mental. Siempre estamos hablando de lo que proponemos aquí, podríamos decir que hay un 99% que es entrenamiento mental, que es un trabajo interno, que es mirar dentro, que es cambiar esas creencias, que es darte cuenta de esas heridas emocionales, que se puede utilizar, bueno, pues tenemos un montón de vídeos sobre eneagrama, hay otros profesionales que hablan muy bien también de eneagrama, hay muchísimas herramientas para decir, me doy cuenta que cada vez que estoy en esta situación siento lo mismo, se repite el mismo esquema. Hago lo mismo porque siento lo mismo. ¿De dónde viene?
de esta creencia, de esta máscara que me he puesto, de esta personalidad que utilizo, que se siente culpable, que tiene miedo, ¿no? Eso está muy bien. Pero luego, en una situación como la confianza, aparte de ese 99,9% de entrenamiento mental, de trabajo interior, a veces hay que ir a ver al lobo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O al menos exponerse, ¿no? Lo dice la niña de los noes, ¿no? Digamos, la niña de los noes os está diciendo que de vez en cuando hay que decir que sí. Que a lo mejor, mirad, esto lo hablaba con una persona a la que estuve acompañando, me decía, no lo puedo hacer de forma interna porque evidentemente no quería exponerse, ¿no? Sí, o sea, tú con un trabajo interior puedes conseguir este efecto, pero la inmensa mayoría de personas no creo que estemos ahí todavía y hay que acompañarlo a veces con un pelín de riesgo, ¿no? Con asumir e ir a eso que te está asustando hacer para darte cuenta de que no es tan grande, de que el lobo no es tan feroz y de que tú no eres una ovejita cándida, ¿no? Que tú puedes, que no quiere decir que puedas con todo, no quiere decir que puedas solo, pero es evidente que hay un momento en el que si te da miedo el callejón oscuro, hay que ir al callejón oscuro, que se me entienda, por favor, ahora la gente no se me exponga, ¿no? Porque a veces digo, hay que ser un poco imprudente y me acuerdo una vez en una charla alguien me dijo, ¿qué quieres, que cruce la calle? No, hombre, no, me refería a algo constructivo, pero si tú quieres cruzar la calle, claro, sin mirar, ¿se entiende? No, hay que exponerse un poco a vivir esas situaciones incómodas, ¿no? Poco a poco y con cosas pequeñas. Y sobre todo, lo más importante es ese trabajo, ¿no? Porque la confianza también se gana a uno mismo poniéndote en esa situación. Porque aunque no salga bien, tú antes, David, preguntabas, si no sale bien, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero ¿os habéis dado cuenta de cómo os sentís cuando os exponéis finalmente, os atrevéis, os arriesgáis a hacer algo que os da miedo y luego sale, bueno, fatal, ¿no? Pero tú acabas y dices, ya, pero lo he hecho, estaba ahí, yo estaba ahí haciéndolo, ¿no? ¿Cómo te empodera eso, no? Al final, mirad, me arriesgo a decir algo yo, al final, a lo mejor esa situación estaba pasando no para que tuviera un resultado concreto, no para que saliera bien el resultado de la acción, sino para que tú fueras capaz de ponerte en esa tesitura y arriesgarte y vivir esa situación incómoda, ¿no? Yo esto me he dado cuenta en la vida, y con esto acabo, que hay cosas que uno, a veces muy pocas, porque estamos muy obsesionados con el hacer y vale más una acción inspirada que 100 desde la obsesión y desde la desesperación y desde la carencia, ¿no? Y desde la desconfianza. Pero hay cosas que hay que hacer, no que debamos hacer, sino para uno mismo, porque te las debes a ti mismo y a ti misma, no por el resultado, sino por el hecho de visualizarte a ti haciéndolas, por el hecho de ir, por el hecho de traspasar, de atravesar ese miedo, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues voy a ir ahí y voy a decir esto de buenas formas porque yo creo que debo decirlo. ¿Lo has dicho? Sí. ¿Te han hecho caso? Para nada. Ni me han mirado a la cara, ni me han escuchado, pero yo he ido ahí y yo he dicho, no pienso volver, no me merezco esto, quiero que me tratéis bien, no me vais a tratar, no voy a volver. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada, siguen mirándome como si yo fuera una cucaracha, pero yo ahora ya me he dado cuenta, ya no lo era, yo ahora ya me he dado cuenta que no soy una cucaracha, o sea, al final es por ti, ¿no? Y es como yo digo, un 99,9% trabajo mental, una pequeña parte de sacar el piececín, ¿no? El dedito gordo del pie es que no quiero decir la zona de confort porque está tan sobado ese término, ¿no? Y ya no me parece interesante, pero ponerse en ese lado de la vida donde pasan cosas, ¿no? Las que te gustan y las que no te gustan, pero estás tú confiando en ti, ¿no? No sé si se entiende esto. Confío que sí. Sí, confías que sí. Confío que sí. No sé, David, ¿tú has sacado el dedito gordo alguna vez y te has puesto en ese lado de la vida?
Yo he puesto las dos piernas muchas veces. Muy bien. De hecho, bueno, la vida dicen, la vida es arriesgar. Sí, sí, no. A ver, yo creo que hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que siempre digo que es confía en la vida y tiene mucho que ver con este capítulo, ¿no? Para mí confía en la vida, esto hay que explicarlo bien, ¿no? Porque a veces no se entiende. ¿Qué es confiar en la vida? Confiar en la vida no es tener la seguridad de que va a pasar lo que quieres que pase. No, no es eso. No es tener la seguridad de que va a pasar lo que mm, lo que tienes previsto, aunque no te guste, pero o sea, no es tener una previsión de lo que va a pasar. No es tener una seguridad de va a pasar esto exactamente, me guste o no, ¿no? Es decir, lo primero que decía era que te pase solo lo que te guste, lo segundo es que me pase lo que esté previsto, aunque no me guste, y yo creo que confiar en la vida es confiar en que siempre va a suceder lo que necesitas que suceda para tu propio crecimiento, para tu propio, bueno, pues, sí, para esa evolución, ¿no? Y creo que también hay que confiar en que tenemos siempre los recursos necesarios para superar o afrontar las situaciones que nos pone la vida. Es decir, para mí la confianza es eso. Ocurren situaciones que necesito vivir y tengo los recursos que necesito para afrontar esa situación. Eso es confiar en la vida. Y no tiene nada que ver con el concepto de éxito, con el concepto de que va a pasar lo que yo quiero, o que voy a conseguir lo que yo quiero, o que las cosas van a salir bien. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero para mí es importante esa confianza en la vida. Porque si tú no confías en la vida, si tú crees que te van a pasar cosas por las que no estás preparado, pues efectivamente, como decía Juan Pedro, vas a sufrir mucho, ¿no? Porque lo contrario de la confianza, pues como decíais, pues efectivamente es el miedo, y ese miedo, pues, ¿cómo se gestiona? ¿Qué hacemos con ese miedo? Bueno, solo nos queda otra cosa que mirarlo de frente y atravesarlo, ¿no? Para atravesarlo tienes que hacer esa acción o hacer esa actividad que te da miedo precisamente, ¿no? Y hacerla sin expectativas, eso es lo que nos cuesta también. Siempre tenemos una expectativa, hacerlo bien, hacerlo mal, pero yo creo que la clave está en hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Y en eso sí que tú puedes confiar. Tú puedes tener la confianza de que lo harás siempre lo mejor que puedas en ese momento. Eso sí que no te lo quita nadie. Entonces, si tú haces eso, pues, ¿qué más da? Tampoco te puedes exigir más, ¿no? Fíjate que no tendría ningún sentido exigirte más de lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a veces el problema es que nos exigimos o nos ponemos una exigencia en algo que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, la opinión de los demás. La opinión de los demás está fuera de nuestro alcance. No, es que yo no confío en mí porque no sé si lo voy a hacer suficientemente bien a ojos de los demás. Hombre, estamos jodidos. Claro, ¿cómo vas a poder controlar la opinión de los demás? De 100 personas, de 1000 personas, de las que sean, de 10, da igual. No puedes controlar eso. Cada uno tendrá una opinión basada en su sistema de creencias, en lo que cree que está bien, en lo que cree que debería suceder, en sus propios deseos. Entonces, no tiene ningún sentido sentir o tener la presión, mejor dicho, ponerse la presión de hacerlo lo suficientemente bien para que todo el mundo esté contento. Entonces eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, asegúrate cuando sientas falta de confianza en ti mismo que no te estás exigiendo algo que está fuera de tu alcance, como por ejemplo la opinión de los demás, ¿no? Yo creo que ese punto es muy importante tenerlo en cuenta. También te diré que cuando tú sientes una falta de confianza en ti mismo, como ponía en el ejemplo cuando hablábamos con Juan Pedro al principio, claro, imagínate que has tenido una mala experiencia en una situación. Es normal que tú en ese momento tengas la sensación de falta de confianza, ¿no? Porque claro, ya ha salido mal, considero que ha salido mal y por lo tanto no sé si voy a ser capaz de hacerlo bien. Porque como ya tengo una experiencia y la experiencia es mala, baso mi predicción futura en ese pasado. Que esto lo hacemos mucho. Tenemos esa mala costumbre de predecir en base al pasado, ¿no? Y en realidad, bueno, esto es un pequeño secreto, pero no existe ni una cosa ni la otra, ¿no? No existe ni el pasado ni el futuro, solo existe el presente. Ahora mismo solo existe el presente. El pasado, bueno, son tus recuerdos de lo que sucedió, pero tus recuerdos, sabemos hoy, a nivel de neurociencia,
que el cerebro construye también los recuerdos, con lo cual seguramente eso es una percepción de lo que pasó, que seguramente no es la verdad. Con lo cual, fíjate, estás haciendo una predicción en base a una información que ya está sesgada, que ya es una información incompleta, pues imagínate qué sentido tiene esto, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta precisamente de estas cosas, pues puedes ver que lo único que me queda es afrontarlo como venga y vivirlo, y vivir el presente, ¿no? Vivir el presente. Es lo único que me queda. Lo otro son florituras, elucubraciones, pero que no me llevan a ninguna parte más que el sufrimiento. Entonces necesito tener claras pues esas cosas, ¿no? No me voy a exigir más de lo que yo puedo hacer. Y ya está. Tú ya sabes que te vas a exigir al máximo. Entonces, no te preocupes, ¿no? Confía confía en ti, ¿no? Y luego lo que decíamos, ¿no? Volviendo al tema de cuando has tenido esa mala experiencia, pues el tema es que a veces tienes ansiedad porque necesitas hacerlo bien ahora. Porque no te puedes, o sea, a veces pasa que es que no me puedo permitir fallar otra vez, ¿no? Es como, porque como lo viviste mal, ese fallo lo viviste desde el sufrimiento, lo que no quieres es volver a sufrir. Entonces, claro, no confías en ti. Y muchas veces lo que haces es, lo que decía Mercé, dices no para no volverte a enfrentar, ¿no? No me quiero enfrentar porque es que es muy duro y no quiero, ¿no? Entonces, bueno, yo a las personas que han vivido esa situación les diría que no se, ¿cómo te lo diría? Que no se rayen, ¿no? Como decimos aquí, que no le den muchas vueltas, ¿no? Que no traten de darle muchas vueltas, porque hay una idea para mí muy importante, que es una idea que a veces no nos la hemos planteado, pero es el libre albedrío. ¿El libre albedrío qué es? ¿No? Es decir, realmente, esto son creencias, ¿no? ¿Tú crees que todo lo que sucede lo decides tú? ¿O las cosas que suceden, o el destino está escrito, por decirlo de una forma? ¿Hasta qué punto el destino está escrito? ¿Hasta qué punto todo lo que sucede lo decides tú? Fíjate esta idea. Si tú crees que todo lo que yo hago, o sea, todo lo que yo hago afecta a mi futuro, es decir, que no está el destino escrito y por lo tanto tengo un libre albedrío del 100%, pues efectivamente sentiré mucha responsabilidad. Sentiré una responsabilidad tal que va a ser muy difícil no sentirme culpable si las cosas salen mal, es decir, diferente a como yo querría que saliese. Entonces, fíjate que al final lo que te atrapa en esto es esa idea del libre albedrío. En cambio, si tú crees que todo está escrito, sabes que, bueno, la vida va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Lo que os decía antes, la idea de antes. La vida va a ocurrir lo que necesitas vivir para tú evolucionar. Y por lo tanto, si necesitas evolucionar equivocándote, te vas a equivocar. Entonces, fíjate que desde ese punto de vista, la cosa se vive desde una mayor paz, ¿no? Desde esa idea, ¿no? Yo siento mayor paz si entiendo que el libre albedrío pues, es muy pequeño o prácticamente no existe. Y David, Ujú. así no se podría, porque me lo preguntan también, ¿no? Sí. ¿No se podría caer así en la autocomplacencia? Exacto, eso es lo que la gente dice siempre, ¿no? Cuando dices esto, ¿no? No, pero es que entonces no haríamos nada, es que entonces no saldríamos del sofá. La gente lo dice. Y yo te digo, pues si está escrito que estés en el sofá, efectivamente. Pero no está escrito, ya te digo yo, que no está escrito que estés en el sofá porque tú mismo no vas a aguantar ni 3 días en el sofá. Vas a querer hacer cosas. Eso está en el, te diría, no sé si en el ADN, pero el ser humano quiere hacer cosas, ¿no? Hay mucha gente que dice, uy, yo estoy todo el día trabajando, uy, estaría 3 semanas de vacaciones, ¿no? Y al día 2 ya están mirando el correo. O sea, es que, es que eso es una idea que está muy bien, ¿no? Pero pierde por su propio peso, ¿no? El ser humano siempre tiene deseos, porque el ego pues está ahí apretando para conseguir cosas. Entonces, conseguir cosas y vivir experiencias, ¿eh? No solo hablo de lo material. Entonces, yo creo que siempre hacemos cosas. O sea, esa idea de no, pues entonces no haríamos nada. No, porque estamos viviendo impulsos y tienes ilusiones y tienes cosas que quieres conseguir o quieres vivir y por lo tanto siempre estás haciendo, ¿no? Entonces, no sé cómo. ¿Qué te parece esta respuesta, Juan Pedro? Muy buena, me parece muy interesante porque es cierto,
vas a sentir ese impulso, esa necesidad de hacer cosas. Porque, pues eso, va en ese ADN que decías tú, ¿no? De hacer algo en una dirección u otra, ¿no? No sabemos cuál. Claro, puedes decir, no, pero es que yo no tengo ganas de hacer nada, estoy en el sofá y que decías tú, no tengo ganas de hacer nada. No. A ver, si hay emociones que están interfiriendo, como puede ser la tristeza, la depresión, ¿no? La culpa, que es una losa que te hunde, entonces, pero ya no estás haciendo, ya no es autocomplacencia, es que tienes una emoción ahí enquistada y que hay que trabajar eso. Entonces, si no puedes tú solo o sola, pues pides ayuda a profesionales, ¿no? Pero bueno, no estás en un estado normal, natural, ¿no? El ser tira hacia adelante, ¿no? Yo me gustaba una definición que escuché que diferenciaba entre deseo y anhelo, que deseo es más del ego, ¿no? Ese impulso en base a esas ideas de cómo voy a estar mejor, ¿no? Si consigo tal o consigo cuando haga, cuando tenga, es cuando yo estaré mejor, ¿no? Eso es más del ego. Y el ser, ¿no? Que es esa identidad más profunda que tenemos, es el anhelo de ir hacia afuera, de aprender, de compartir, ¿no? De compasión, de empatía, de ponerte al servicio de los demás cuando tú descubres tu don, ¿no? Tus ganas de crecer, ¿no? Sería más un poco ese crecimiento personal, ¿no? Eso es más del ser, ¿no? Y si es deseo de, ay, es que yo quiero comprarme no sé qué, o quiero una relación con fulanito, con fulanita, ¿no? Porque entonces voy a ser más feliz. Esto es un deseo del ego, es una idea, o está basada en una idea. Y las ideas, como tú decías, ¿no? Es una construcción mental que no tiene poco que ver con la realidad, ¿vale? Porque siempre nos imaginamos como que cuando consiga eso estaré mejor. Esa cosa, esa situación, ese logro, esa persona. Y luego cuando conoces o estás con esa persona dices, uff, pues no era como yo pensaba, ¿no? Uy, ahora me ha hecho un desprecio, pues esto no es lo que yo me imaginaba. Claro, porque las cosas no son como tú te imaginas. Casi nunca, te diría, casi nunca, ¿no? Casi nunca las cosas son como son, ¿no? Son Correcto. como son. Entonces, todos son ideas, claro. Dices, uy, ¿entonces qué? ¿Entonces no tengo ideas? Sí, pero ideas cuando tú planificas para dar pasos hacia lo que tú quieras lograr, ¿no? Ahora bien, el para qué quieres lograrlo, pues probablemente igual es una idea automática. Yo creo que la diferencia está un poco en las ideas automáticas, los pensamientos automáticos y los pensamientos voluntarios, ¿no? Cuando tú quieres planificar, claro, quieres lograr. Pero cuando te metes en un bucle de pensamientos automáticos que vas en piloto automático, eso es del ego y eso está condicionado y como te los creas, pues claro, a sufrir toca. Claro. Porque, Juan Pedro, una cosa, fíjate este otro argumento, ¿no? Si tú tienes un cuerpo humano, ¿no? Vamos a poner que tienes un cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano, si tiene una característica, es que siempre tiene necesidades. Claro. Entonces, siempre tiene necesidades. Es la naturaleza del cuerpo humano. Necesidad de respirar, necesidad de comer, necesidad de un cobijo, necesidad de salud, ¿no? O sea, tiene una serie de cosas que efectivamente van a generar deseos. Irremediablemente. Pueden ser más básicos o no, dentro de la pirámide de Maslow, pueden estar más abajo o más arriba. Pero vas a tener deseos siempre, porque si vives en un cuerpo humano, el cuerpo humano es lo que tiene. Entonces, no te puedes quedar en el sofá, porque habrá un momento en el que tendrás que comer. Habrá un momento en el que necesitarás cobijo. Entonces, fíjate que es un poco ¿no? Esa frase de la Biblia, ¿no? No te preocupes. Antes de que cante el gallo, habrás deseado 3 veces lo que sea. Comer, dormir, cualquier cosa. Entonces, fíjate que ese argumento destroza totalmente esa idea de no, es que no voy a hacer nada, es que entonces, si todo está escrito, estaría sentado en el sofá, ¿no? Claro, sí. Por eso va a haber siempre un impulso a movilizarte en una dirección. Eso es lo que llamamos motivación, ¿no? En psicología. Motivación, que motivos es lo mismo que o similar a necesidades, ¿no? Tus motivaciones, en definitiva, son los motivos, pero es en base a necesidades, que puede ser pues, comer o beber,
Pero también puede ser, pues, relacionarte con alguien que es lo que tú quieres, lograr algo, ¿no? Control, también poder, ¿no? Estatus. Todo eso son motivaciones. Entonces siempre van a surgir en una dirección o en otra. La dirección ya no la sabemos, ¿eh? Pero la activación, el impulso, la activación, mayor o menor medida, y la dirección, y luego el mantenimiento, esto ya va a depender de, pues si veo que me acerco o no me acerco, si tengo miedo a no lograrlo, equivocarme, pues va a influir en que yo persista, ¿no? En ello, pero siempre va a haber un tipo de motivación u otra. Entonces, de hecho, igual nos vamos ya del tema, pero cuando decimos es que esta persona está desmotivada, ¿no? No trabaja, o el estudiante que no estudia porque está desmotivado, esto es falso. Siempre hay una motivación. Lo que pasa es que va en otra dirección, probablemente. Entonces, igual esa persona no trabaja en eso que tú quieres que trabaje, porque esa no es su motivación. Es la tuya. Que a ti te gustaría que fuera en esa dirección y que lo hiciera bien, además. Pero si no es su motivación, pues no lo va a hacer. A no ser que esté enferma y entonces, por lo que decíamos, si hay una tristeza, una depresión, una enfermedad, pues es normal que no tengas Ánimo. ánimo. Pero es que, claro, no es lo mismo tener ánimo, ganas, que motivación. Los motivos, sí, siempre hay una motivación u otra. Siempre. Aunque sea para comer, alimentarte o lo que sea, ¿no? O descansar. Siempre hay una motivación. Como decía la canción, ¿no? Nos sobran los motivos, efectivamente. Exacto. Entonces, claro, el tema de la confianza, yo creo que estamos hablando de una confianza no puntual en un momento dado, sino un trabajar la autoconfianza global, ¿no? En ti, o sea, como persona, como ser humano. Como que, pues lo que tú decías, David, oye, que tengo los recursos, tanto internos como externos, o sea, puedo pedir ayuda, el apoyo social es un recurso. Sí. Para salir o lograr esta situación de una manera natural, o sea, con aprendizajes, no para que no ocurra ningún problema y para que no, sino con aprendizajes y poder crecer y poder abordar luego situaciones cada vez de mayor reto, quizá, no lo sé, pero que estamos hablando de esa confianza más global, ¿no? En ti, autoconfianza relacionada con autoestima, y eso sabe mucho Mercé. No sé si está relacionado con la autoestima o el autoconcepto, ¿no? La Sí, autoeficacia, no sé. yo creo que mucho con la imagen, ¿no? Con la autoimagen, autoconcepto que tienes, ¿no? Yo ahora estaba pensando, esto que decíais me parecía muy interesante, porque David ha introducido el tema de todo está escrito, no está escrito. Yo lo que creo es que al final, hablabais de hacer o no hacer, ¿no? Al final la pregunta es si lo estás haciendo desde la confianza o desde el miedo, ¿no? O sea, no es un tema de hacer o no hacer. Yo os lo voy a decir ya, y lo he contado 1000 veces. Ya sabéis que tengo una compulsión con el hacer y me he topado con muchas personas desde este trabajo que vienen y me dicen, por favor, párame, porque, bueno, construiría, si me dejan voy a acabar la Sagrada Familia esta tarde para no estar un momento quieto, ¿no? Eso que nos pasa. Tenemos tal compulsión con el hacer que incluso hay gente que tiene deja el trabajo, tiene momentos de ocio y necesita estar haciendo para producir, para ser útil, para creer que está demostrando algo, todo eso que contamos siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es lo que haces al final, porque tú puedes apuntarte a aprender a tocar la guitarra, cosa fantástica y maravillosa o tremenda si no te gusta, ¿no? Y te lo puedes tomar como, ay, aprendo a tocar la guitarra, qué bien, conozco gente, ay, he conocido unos compañeros tan majos, el profe es encantador o no, pero bueno, me río un rato, toco la guitarra y me lo paso bien. O voy a dar clases de guitarra y tengo que ser Paco de Lucía, ¿sabes? O sea, tengo que ser el mejor guitarrista del mundo mundial porque es que si no saldré de allí fracasado y entonces estás tenso, estás en la clase, miras a tus compañeros y como llevan tiempo les miras diciendo, claro, como no trabajan tanto como yo, han podido venir antes, tal. Ellos te llaman la amargada, ¿no? Mira, ya viene la amargui, ¿no? Por ejemplo. Y la experiencia se cambia totalmente. Estás haciendo lo mismo, pero lo estás haciendo desde el disfrute. ¿Cómo se hace desde el disfrute? Confiando en que
pues en ese momento la vida te va a traer lo que necesitas, como decíais, como decía David, y que sabrás estar a la altura de la experiencia, y que si no lo estás, ¿qué es estar a la altura? ¿Ser el mejor guitarrista, la mejor guitarrista del mundo? Yo igual no me pondría ese listón, ¿no? Yo os lo digo porque a mí me ha pasado, yo había una época de mi vida que la gente me decía, ¡ay, yoga! Y yo pensaba, sí, claro, entraré en la clase y voy a tener que ser la yogi mejor mundial y me voy a agobiar porque todo lo que hago tengo que hacerlo genial, ¿no? Y si no, me siento muy ridícula y creo que me están señalando con el dedo y están diciendo, mírala, qué vergüenza, qué mal se mueve, por ejemplo, ¿no? Claro, para mí era un añadido, ¿no? No me relajaba nada, cualquier cosa que intentar hacer para relajarme, porque no te estás relajando, Merced, no te estás relajando, relájate ya, lo estás haciendo fatal, evidentemente. Entonces, yo creo que no es hacer ni una cosa ni otra, ni hacer 20, es hacer desde la conexión a ti mismo, a ti misma, es hacer desde la inspiración, si queréis que os lo diga, es hacer lo que sientes y proponerte las cosas como retos, ¿no? Pero como retos de experiencia, no como retos de cosas que tú creas, quieras conseguir y sean muy importantes y sean un objetivo. Y entonces en ese hacer, ¿cuántas cosas se hacen? Pues las que sientes que debes hacer. Y eso es un reto y un dolor intenso que yo por ejemplo, es algo que os voy a decir, me he arriesgado a vivir, ¿no? A lo mejor actuar desde ahí significa, pues, ahora diré hacer una cosa al día, no, porque claro, te levantas, haces el desayuno, barres, te duchas y hay un montón, pero hablo de ese tipo de cosas que todos sabemos que hacemos. A lo mejor te supone hacer un montón o hacer 2 solo y tú te sientes ahí como no estoy produciendo nada, no estoy haciendo nada, ¿no? Bueno, es que a lo mejor te tienes que arriesgar a no hacer un rato para descubrir qué te dice la vocecilla esa y entonces esos pensamientos de ataque que te vienen, que antes hablábamos y que te están diciendo eres un inútil, no estás haciendo nada, no estás puntuando, no estás haciendo méritos ni nada, eso es lo que tienes que trabajar. Hay veces que tienes que arriesgarte a hacer y otras veces arriesgarte a no hacer, depende, tú ya te conoces, por eso los procesos de autoconocimiento son necesarios, arriesgarte a hacer para descubrir qué es lo que te estás negando a sentir, ¿no? O sea, hacer lo contrario de lo que haces habitualmente para arriesgarte a sentir lo que no te estás permitiendo sentir, porque hay algo que queda claro, todo aquello que evitas sentir te está esclavizando. Eres esclavo de lo que no sientes, eres esclavo de ese miedo al que no te acercas, ¿no? Y el miedo puede ser ir a ver al lobo o el miedo puede ser quedarse en el sofá. Es que hay mucho miedo a sentarse al sofá también, ¿no? Tenemos que planteárnoslo esto, ¿no? Claro, depende de la herida, es lo que decía muy bien Juan Pedro, Claro, ¿no? por ejemplo, para mí es un gran miedo eso, ¿no? O sea, un nini no hace nada, tal, no sé qué. Bueno, no sé, yo conozco a mucha gente que sentada en el sofá gana dinero porque tiene una empresa, me explico, y me parece genial. Hay mucha gente que actualmente gana mucho dinero cada hora porque le rinden sus acciones y dirás, bueno, pero se lo ocurrió antes. No, es el hijo de alguien. O sea, la vida es así también, ¿eh? No, esto de la recompensa por el superesfuerzo no funciona muchas veces, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Por tanto, mira lo que te asusta y acércate a ello. Y a lo mejor es hacer algo o a lo mejor es no hacer nada, un rato, ¿eh? Un poco es la propuesta esa. Excelente, Mercé. Fíjate que el objetivo, ¿no? Ahora ya en esta parte final del capítulo, es, vamos a hacer esos tips, ¿no? Que hacemos en los últimos capítulos. Pequeñas ideas, pequeñas estrategias, pueden ser mentales o pueden ser acciones físicas, que nos podrían ayudar en el caso de que seamos una persona que, bueno, pues tiene una baja confianza, ¿no? Y que se tiene que enfrentar a alguna cosa, alguna actividad, y que siente que, ¿no? Se me hace complicado, ¿no? Estoy pensando mucho en la gente que está buscando trabajo, que hace mucho tiempo que no tiene trabajo, que tienen una falta de confianza porque nadie les contrata, porque parece que no hay manera, y eso afecta mucho, evidentemente, a la autoestima, al autoconcepto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, ¿no? Una persona que está viviendo esa situación, ¿qué le podríamos decir
para incrementar esa confianza en uno mismo? Cuando, por ejemplo, imagínate que las últimas 10 entrevistas no le han cogido, ¿no? No le han contratado, no han contratado a esa persona para trabajar, ¿no? Por ejemplo, no sé, Juan Pedro Mercé, el que quiera, ¿qué ideas os vienen Sí. a la mente? A ver, y se lo suelo decir porque, bueno, hace poco estuve también con un grupo de personas así también que estaban buscando trabajo, ¿no? Ujú. Lo primero es que hay que cambiar la autonarrativa. Uno no va a pedir trabajo, no va a mendigar trabajo, porque ahí ya te estás poniendo tú en una asimetría, te estás poniendo por debajo, como si tú fueras ¿no? Una víctima y porque estás en una posición pues, de poco Inferior, ¿no? Inferioridad. inferior, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, vas a la otra que está en una posición superior a mirar para arriba a pedir, ¿no? No, 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 no. Hay que ir eh, sabiendo, claro, tú al final tienes que reconocer que a ti no te van a contratar por tu cara bonita, que les digo yo, ¿no? Pero tú vas a aportar algo, tú sabes hacer algo, tú vas a contribuir, o sea, vas a hacer una transacción comercial. Tú vendes, que es tu trabajo, lo que sabes hacer, aportar valor, Exacto. y el otro compra. O sea, que no es que a ti no te contratan así porque, venga, va, que te vamos pagando y ya vamos viendo, ¿no? A ver, no, tú vas a aportar valor, entonces tienes que tener esta conciencia de saber cuál es el trabajo que tú aportas. Oye, yo sé hacer bien, si tienes ya experiencia por lo que sepas hacer, oye, yo aporto y hago bien, da igual lo que te dediques. Desde hace poco decía, oye, si te dedicas a la limpieza es fundamental en una organización, en una empresa. Como aquello esté sucio, aquello no funciona. No, y más Aquello ahora, ¿no? no hay quien trabaje allí. Entonces, la limpieza es fundamental para que una empresa funcione. Entonces, parece como que desde ya, si no es el área comercial o el área gerencial, que parece que no tiene importancia. No, no. Vamos a ver, si está haciendo una función dentro de una empresa, esa función es necesaria. Con lo cual, tú eres necesario, tú eres necesaria. Con lo cual, tú aportas valor. Y si aportas valor, tienes que ser consciente del valor que aportas. ¿Vale? Otra cosa es cómo se paga, ¿no? En el mercado ese tipo de tareas o ese trabajo que tú haces. Bueno, pues tendrás que ir a buscar un poco la media del sector, ¿no? A ver, Ujú. pero tienes que ser consciente del valor que aportas. Pero Juan Si Pedro, no, si yo llevo 10 entrevistas y no me han contratado en ninguna, ¿será que no tengo pues valor? ¿No? Yo me puedo habrá. preguntar eso. Claro, claro, claro. Y la segunda es esta, es date cuenta de que aparece en tu pantalla mental, en tu cabeza. Porque si aparece, claro, si no me contratan es porque no sirvo, valgo poco. eh, eh, Igual lo que ocurre es que estás proyectando ese miedo. Esto ocurre. Si tú no Ujú. confías en ti, no esperes que confíen los demás. Claro. Porque con miedo estás proyectando miedo, inseguridad. Y si el otro percibe inseguridad, que es todo automático, inconsciente, ¿eh? No es que estás ahí proyectando con un cañón allí y el otro está viendo, mira, mira cómo me da con el miedo aquí, ¿no? No, no, sino que el otro nota algo extraño, no confía, porque te nota con miedo, inseguridad. Ujú. Entonces, esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Es decir, yo diría, a ver, pregúntate si vas con mucho miedo, con demasiado miedo, y trabaja eso. Más que a qué te dedicas o qué haces, esto ya prepárate, bueno, pues sí, el valor que aportas tú y qué experiencia tienes, esto ya te lo sabes. Pero mira a ver si vas con mucho miedo, con demasiado miedo, porque estás proyectando. Igual el problema es precisamente este, que vas con mucho miedo, demasiado miedo, eso se proyecta y se percibe inseguridad por parte de tu interlocutor y y ya no le interesa. ¿Vale? Entonces hay que ir, como decía un amigo mío, tú desde que tocas el timbre, que se note cómo tocas el timbre, que pongas el dedo allí y que le quemes el timbre. Decía. Tú quémale el timbre y que digan, ¿quién? Que el director general o la directora general diga, ¿quién está llamando así que me está quemando el timbre? Que yo estoy llamando, porque vengo a aportar, a traer, a solucionar problemas. Ujú. Y es venga, todos los problemas, mira, voy a decir un truco, que ahora que no nos oye nadie. Tú apúntate esta frase. Todos los problemas que tengáis aquí, de mi área,
me los dais a mí, que yo los soluciono. Todos los problemas que tengáis de este ámbito, el que yo vengo aquí a trabajar, me los dais a mí, que yo quiero problemas. ¿Por qué? Porque los resuelvo. Y lo dices así, sin prepotencia, pero con seguridad. Oye, que yo vengo a solucionar problemas. No, yo no me escaqueo en los problemas, yo vengo a solucionar problemas. Es imposible que no te contraten. Hemos pasado, Juan Pedro, de ir a visitar al lobo a ser el señor lobo, ¿no? Claro, muy bien. Sí, es que esta es la diferencia entre ir con miedo e ir con confianza. O sea, no es prepotencia, es sé lo que aporto, ni más ni menos, ¿eh? O sea, y esto también lo haces, pues mira, eso no. Pero voy a aprender. Pero voy a aprender. Y Eso. esto sí. Y ya está. Y si no te contratan, bueno, pues el pensamiento sería, bueno, pues en el siguiente voy a ver qué puedo aprender de esta entrevista, si es que hay algo que pueda aprender, y lo llevo a la siguiente. Pero no es un problema mío, no es culpa mía, no es un defecto mío, no es que no soy adecuado, no soy suficiente, ¿no? O sea, no como valor intrínseco, ¿eh? A lo mejor resulta que necesitan a alguien con una experiencia en no sé qué más. Bueno, igual no la tengo yo. Pero eso no me quita valor, ¿vale? No sé eso, si... Sí, es interesante. Fíjate que yo te diría que, para ser honestos, ni tienes más valor cuando te contratan, te pagan bien, que cuando no te contratan y no te pagan. Es decir, ni super euforia de que me están pagando y soy el mejor del mundo, ni soy el peor del mundo cuando no me contratan. Es decir, tu valor en realidad es siempre el mismo. Sí, Porque sí. tú ya vales como persona. Y eso Claro. es importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos valoramos con las cosas buenas y con las cosas malas, no, bueno. Claro, muy bien, sí, muy bien visto. Sí, sí. Tanto en lo negativo como en lo positivo, no te quita valor ni te da valor, ¿eh? Por eso las emociones agradables y desagradables son todas buenas, y todas en exceso son malas. O sea, Sí. que no te da más valor el que te contraten. Exacto. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque claro, evidentemente alégrate si te contratan, genial, pero si no te contratan, pues será que o bien esas empresas no son para ti, o bien no saben ver tu valor. Sí que es verdad que igual podrías hacer lo que tú decías ahora muy bien, Juan Pedro, destacar un poco tu valor. Quizás no me sé vender bien hasta el momento no me he sabido vender bien. Voy a ver, ¿no? Voy a hablar con un profesional de la orientación laboral a ver cómo me puedo vender mejor y voy aprendiendo, ¿no? Y quizás necesito 3 rechazos en este sentido o 3 veces que no me contraten para yo, pues quizás hacer ese cursito de, no sé, de autoestima o de cómo venderse mejor, que no hubiese hecho si no me hubiesen pues dejado de contratar en esas 3 empresas, ¿no? Es decir, que al final todo tiene un sentido. Lo que pasa es que esto lo vemos a posteriori. Lo ves cuando ya tienes pues más edad y has visto un poco el recorrido de tu vida, has dicho, esto pasó por esto, pero claro, en ese momento yo no lo sabía y entonces tuve que pasar por esto, por esto, por esto para aprender esto, ¿no? Eso es lo que decías Steve Jobs, ¿no? En su conferencia, ¿no? En ese discurso para los universitarios, de unir los puntos, ¿no? Que los puntos los unes al final de tu vida o cuando ya eres mayor y no antes, ¿no? Muy bien, pues más cosas, Mercé. ¿Qué podemos añadir, ¿no? A esa persona que le falta esa confianza? Puede ser en este ámbito del trabajo que hemos dicho, o podemos poner otro ejemplo, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la familia, con los hijos, ¿no? Las madres, padres con los hijos. Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, a ver, antes de hablar del tip sobre lo que habéis comentado, que me parece muy bien, yo a veces me gusta compararlo. Lo que te cuentas es tan importante como que para mí es como la música, ¿no? Imaginaos la escena, le cambias la música y cambia totalmente, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo. En una película, callejón oscuro, ves una chica en un rincón, un hombre en el otro, piensas, si pones una música, dices, no, piensas, madre mía, pobre chilla, ya está ya, en 5 minutos está muerta, ¿no? Imagínate que pones otro tipo de música, ¿no? Esa música más de, bueno, más animada,
al final, ¿qué puede pasar? Pues que se juntan, ella le da una patada en las zonas nobles y sale corriendo, ¿no? Sí, tú te lo imaginas, o sea, tú estás viendo una película, ¿no? He puesto un ejemplo drástico, ¿no? Pero tú estás viendo una película y depende de la música que suena, te esperas unas cosas, o depende de la música que suena, te esperas otras, ¿no? Yo me acuerdo una vez una amiga que me decía, mañana me despiden, ¿no? Porque la habían avisado. Y me dice, ¿qué hago? Digo, pues hija, mentalmente cuando firmes ahí el finiquito, en lugar de ponerte una música lúgubre, te imaginas que está cantando Aretha Franklin esa canción de Respect, ¿no? Y saldrás de ahí rollo, sí, me libero, ¿no? En el fondo lo que te cuentas es exactamente lo mismo, ¿no? Cambia la película, ¿no? Y por eso yo creo que sí que es importante. Y esto en el ámbito laboral, en el ámbito personal, ¿no? Porque tú puedes decir, me han despedido o me he liberado de esto y ahora voy a por otras oportunidades. Sí, es una forma de contártelo. Mira, yo me acuerdo de una persona, es ámbito personal laboral, ¿no? Escribí sobre ella, hay un post sobre ella en mi blog. La conocí una tarde, solo la vi una vez en mi vida, la conocí una tarde en el tren, un mes de julio creo. El tren, si llega a entrar alguien más, no puede salir nunca más nadie, ¿no? Estaba llenísimo, por supuesto sin aire acondicionado, ¿para qué? Y bueno, todo el mundo de mala cara, era tarde, yo volvía del trabajo, y entonces entró Maite. Maite era una mujer de 40 años que empezó a hablar con una chica y la chica le dio la espalda y entonces vino y habló conmigo, ¿no? Bueno, Maite era una señora que tenía una discapacidad, ¿no? Cierta discapacidad, cierto grado de discapacidad porque me lo dijo. Y me estuvo contando sus sueños, una conversación preciosa y maravillosa y me dijo que era limpiadora, que ella sabía que tenía limitaciones, pero que bueno, que había podido estudiar bastante y que ella sabía lo básico, lo sabía muy bien, soy muy aseada, ¿no? Me explicaba, me pareció muy entrañable. Y os voy a decir que era la única persona feliz que había en el tren. Estaba hablando conmigo y me dijo, yo lo que quiero es ser cocinera. ¿Tú crees que yo podría? Digo, hombre, por supuesto. Digo, además la cocina, que es algo que puedes estudiar, pero que es muy de intuición, ¿no? También. Digo, ¿por qué no, Maite? Ponte a ello. Dice, sí. Dice, a mí me gustaría. Yo ahora me he planteado ponerme a estudiar algo de cocina, a ver si yo puedo llegar a eso. Pero mientras tanto yo estoy trabajando en casa de una señora. Y bueno, se ve que está unas horas y tal. Y me decía, y yo lo hago muy bien. Porque yo limpio muy bien, porque a pesar de que yo no quiero ser limpiadora, hago las cosas disfrutando las cosas, ¿no? Hago las cosas pensando en que lo estoy haciendo lo mejor que puedo y me encanta cuando la señora me dice, ¡ay, Maite, lo has limpiado muy bien! ¡Qué maravilla! Dice, y a mí eso me da confianza, ¿no? O sea, que ella se sentía muy bien con ella misma a través de la excelencia, ¿no? Y la verdad es que ahora cuando estabais hablando me recordaba mucho a esto porque, fijaos, Maite no parece el prototipo de persona que tuviera en esta sociedad que confiar en ella misma. ¿Os imagináis la de veces, y ella me lo contó, que alguien se ha reído de ella? Me contó en la escuela. ¿Os imagináis el hándicap que tiene encima? ¿Os imagináis lo poco que algunos pueden haber esperado? Sin embargo, Maite confiaba en ella, Maite quería asumir retos, los quería asumir desde esa inspiración, los quería asumir desde el disfrute. Maite era una de las pocas personas felices en el tren esa tarde que ni siquiera notaba el calor y se puso a hablar conmigo, ¿no? Bueno, para mí Maite a Maite me pareció un ejemplo, ¿no? Y a veces me acuerdo de ella cuando la cosa se tuerce y digo, ostras, ¿qué haría Maite? ¿No? Y de ahí viene mi tip. En esta situación, ¿qué haría una persona que se quiere, se respeta, se valora y confía en ella misma? ¿Qué haría? ¿Qué pensaría? A todos los niveles, a nivel mental, a nivel de hábitos, a nivel de acción. ¿Qué pensaría, qué diría y qué haría en esta situación una persona que se valora, se quiere, se respeta a ella misma? Pues eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Eso es lo que estaría bien hacer, o como mínimo para compararlo con lo que tú crees que deberías hacer, ¿no? Ese pequeño tip, ¿no? Que a mí me parece muy importante y que yo me planteo muchas veces, ¿no? ¿Qué haría alguien que sabe que, bueno, que
que es algo más, que no es sus errores, sino que es algo más grande, ¿no? Ahí cada uno puede llegar, esa grandeza la puede extrapolar a lo que quiera, ¿no? Más espiritual, más mental, como quieras, ¿no? Pero, pero es importante plantearse eso, ¿no? Alguien que no tuviera miedo de ser ella misma, alguien en que confiar, ¿no? No sé si os sirve como tip. Sí, claro que sí, que confías en la vida, ¿no? Al final, Sí, confiar en la vida es eso, es decir, me va a llegar cualquier situación que yo necesite para evolucionar, lo voy a hacer lo mejor que pueda, lo mejor que sé, y voy a tener seguro los recursos que necesite para hacerlo. claro, porque imagínate esta situación, ¿no? Una persona a una entrevista de trabajo llega allí, la entrevista no la tratan bien, no es para lo que le habían dicho, el sueldo es inferior, bueno, estás aquí, ¿esto te convence? ¿Qué haría alguien que confiara en ella y supiera que merece lo mejor, ¿no? Que no tiene que rebajarse, que no tiene que hacer nada que vaya en contra de sus principios, que no se tiene que traicionar? Pues eso, ¿no? Hacemos eso. Exacto, diría muchas gracias por la oferta, pero no es lo que estoy buscando. Ujú. Y sí iría. Claro, por ejemplo, pues claro, pero tenemos miedo de hacer eso porque como no nos valoramos, no nos queremos, no confiamos y no pensamos también, como no nos valoramos, no pensamos que la vida nos vaya a poner delante una oportunidad, ¿no? Nos sentimos muy Mm. culpables y tenemos mucho miedo, ¿no? Pues eso, ¿no? Esa gran pregunta que yo creo que es muy útil. Pero a Ujú. veces la respuesta asusta, ¿eh? Porque a veces la respuesta te pide que hagas lo contrario a lo que tú ibas a hacer. Puede ser, pero bueno, ahí está el miedo al cambio, ¿no? Claro, A veces el miedo al cambio nos lleva a, ostras, pero ¿y si cambio? Em, es como que si empiezo a ser valiente, voy a dejar de ser yo. Fíjate qué perverso es, ¿no? Como esa narrativa de la que hablaba Juan Pedro, esa narrativa, hombre, pero a ver si ahora me voy a creer, pero, o sea, esa narrativa puede llegar a decirte, pero a ver, ¿tú quién te crees que eres para hacer esto, ¿no? Y eso a claro. veces la propia narrativa te lo dice, y eres tú Fíjate mismo, ¿no? que esto que dices es tan interesante como que a mí me ha pasado, que es, eh, si ¿Pero dónde empiezo, vas? claro, si empiezo a confiar, no tendré que estar alerta, no tendré que ser la persona que está a la defensiva, la persona aguda, la persona irónica. Entonces, ¿quién soy yo si yo era esa guerrera, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado. Ujú. O sea, si confío, igual no tengo que estar a la defensiva, pero claro, yo no puedo hacer eso porque yo soy la guerrera. Entonces, ¿qué tengo yo de especial, no? ¿Quién soy yo si me quito la máscara que he llevado todo este tiempo, ¿no? Bueno, pues Ujú. vamos a probar porque a lo mejor descubrimos cosas muy interesantes. Así es, Mercé, así es. Bueno, pues vamos terminando el capítulo. De hecho, pues ya llevamos un buen rato, como siempre, ¿no? Se nos va el tiempo, ¿no? Es lo bueno que tiene trabajar pues, en equipo y con vosotros, que se pasa el tiempo volando cuando te das cuenta ya. De hecho, nunca he tenido miedo de decir, uy, oye, va a quedar, no vamos a saber qué decir. No ha pasado nunca, ni va a pasar. Ya te lo digo ahora. En eso sí que confío 100%. No tengo ninguna duda. Por mi parte decir, ¿no? Para terminar, a ver, para mí es muy importante esas creencias básicas, ¿no? Ya sé que insisto mucho en eso, pero si tú tienes esa creencia de que el libre albedrío es el 100% y todo lo que pasa en tu vida es 100% responsabilidad tuya, esto es un mensaje contradictorio porque se ha dicho, ¿no? Se ha usado mucho en autoayuda, no, tu vida, tú eres el creador de tu vida y tal y cual. Y esto llega a un punto en el que, o sea, puede ser útil para las personas que eh, no quieren hacer nada y sienten que no pueden hacer absolutamente nada, o para las personas que viven quejándose de las cosas que les suceden. Es cierto que sirve esa idea de, oye, pues las cosas que tú piensas o cómo tú te hablas, efectivamente, va a generar cambios, ¿no? Pero hay un punto en el cual esto ya no te sirve, esta idea ya no te sirve, que es en ese punto en el cual usas esta idea para, bueno, pues para decir, no, es que igual yo no puedo hacerlo, yo igual no soy capaz, o incluso sentir culpa porque no lo he hecho bien, ¿no? Y entonces, claro, ha sido responsabilidad mía, porque como tenemos la responsabilidad al 100% de lo que sucede, si no sale bien es mi culpa. Y entonces ahí pierdo esa confianza. Por eso digo que puede servir en algunos casos, pero ya cuando llegas a ese punto en el que estamos ya de valorar la confianza en ti mismo, te puede mermar, ¿no? Te puede restar porque estás basando tus capacidades
en la percepción de éxito o de fracaso que tuviste en anteriores ocasiones. Entonces yo desde ese punto de vista, a mí la idea o creencia que me transmite más paz es, yo puedo hacer ciertas cosas, pero para mí el guión está escrito y por lo tanto voy a confiar en que ese guión lleva lo mejor para mí y voy a atreverme a hacerlo y a ver qué pasa. Y si es que no, pues la vida ya me lo dirá. Yo aceptaré el mensaje, estaré atento a leer el mensaje que me da la vida y voy a ir haciendo, ¿no? Pero no me voy a quedar inmovilizado en el miedo, así que voy a confiar en la vida. Y ese sería un poco, pues, ¿no? Para mí el final, ¿no? La idea final, ¿no? Confiar en la vida. Bueno, pues ahora sí, amigos y amigas, nos vamos ya, vamos a cerrar, ¿no? Vamos a terminar este capítulo. No sin antes, como siempre, recordaros si os ha gustado este episodio, tanto en YouTube como en las versiones de podcast, en las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast y también en iVoox. Si os queréis suscribir, genial, así pues os avisaremos, ¿no? Os avisará, en este caso, las notificaciones de cada plataforma de los nuevos episodios y capítulos que vamos sacando, que vamos publicando. Y por último, pues siempre aquí en YouTube ponemos algún vídeo relacionado con lo que hemos visto hoy. Y creo que hoy podríamos poner ese que hicimos ya hace ya unos meses de cómo gestionar nuestras emociones cuando no encontramos trabajo, ¿no? Cuando estamos buscando trabajo, no encontramos, ¿no? Que ha sido uno de los ejemplos que hemos puesto. Vamos a poner el vídeo por aquí. Y lo dicho, espero que vaya muy bien esta semana y nos vemos como siempre el próximo el próximo miércoles aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.